Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús exorciza un demonio de un hombre poseído en la sinagoga de Cafarnaúm. En los Evangelios, Jesús se revela tanto por lo que dice y lo que hace, como también por lo que no dice y lo que no hace. En el enfrentamiento con el hombre poseído, a diferencia de los escribas, fariseos y rabinos, Jesús no invoca el nombre de Dios para exorcizar el demonio del hombre. En cambio, Jesús reprende al espíritu y le ordena, cállate y sal de él. La multitud pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Hermanos y hermanas, Jesús no necesita invocar el nombre de Dios para realizar el exorcismo porque Él es el eterno Hijo de Dios, porque en su persona reside toda la autoridad del Todopoderoso. Por eso, Él ordena incluso a los espíritus inmundos, y ellos le obedecen. La gente está asombrada de su enseñanza, pero sobre todo está asombrada de Jesús, porque Jesús es la enseñanza. Él es el reino de Dios en persona, y todos los que tienen fe en Él tienen vida en la autoridad y el poder de su santo nombre. Escuchemos las palabras de Madre Adela. Es nuestra misión proclamar la belleza, el esplendor, la bondad de tu nombre, Señor. Es nuestra misión vivir bajo el estandarte del nombre de Jesús, quien es el Rey de todos los corazones. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.